voy grabando, ¿no? Sí. Ahí estoy grabando, sí. Bueno. Seguimos. Bueno, entonces viene el paciente, ya sabemos si es grave, leve, moderado, si tiene factores de gravedad, factores de comorbilidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos son las medidas no farmacológicas, que estas tienen que ver con la educación y las formas de prevenir estas exacerbaciones. Y después, en el tratamiento ya medicamentoso, es estos objetivos, ¿no? O sea, revertir la causa precipitante, o por lo menos controlarla, optimizar la función pulmonar, que no progrese la enfermedad. Esto también va a mejorar y mantener la calidad de vida del paciente, y prevenir, sobre todo, o atenuar en lo más que se pueda las exacerbaciones estas, ¿no? Futuras. Entonces, las líneas de tratamiento, sobre todo las farmacológicas, tenemos el antibiótico. Acuérdense que yo les había dicho al principio que muchos pacientes que son EPOC tienen colonizado las vías aéreas. Entonces, a veces no son, o sea, por ahí en un paciente que no es EPOC, que tiene una bronquitis, no lo trato con antibiótico, pero en estos pacientes sí, ¿entienden? La otra línea de tratamiento son los broncodilatadores y los corticoides, ¿no? Ahí como para que sepan el ABC del tratamiento del EPOC. Con respecto a los agonistas, ustedes saben que tenemos agonistas de acción corta, de acción media, acción más prolongada. Nosotros en la emergencia vamos a usar los de acción rápida, los de acción corta, que son básicamente el salbutamol y el anticolinérgico, que es el hiperatropio. O sea, hay fórmulas que están juntos, y no lo usamos separado, ponemos uno, otro. Lo que nosotros usamos mucho en la emergencia son las aerocámaras. Ahora con el tema del COVID no estaría recomendado todo lo que es digamos, todo lo que sea aerosolización, ahí no me sale la palabra, bueno, nebulizaciones, entonces hacemos con aerocámara o con PAF directamente, ¿no? Con PAF. Y los broncodilatadores, bueno, mejoran las sibilancias, la resistencia a las vías aéreas, evitan este atrapamiento aéreo, mejora toda la parte hemodinámica. ¿Por qué? Porque disminuye la presión intrapulmonar, entonces esto no hace tanta resistencia para el retorno venoso cardíaco, que no es poco, que muchas veces hacen hipotensión y shock por este motivo. Mejora, por supuesto, el trabajo respiratorio muscular, y toda la función a nivel de la mucosa de las vías aéreas, ¿no? Los agonistas, acá los agonistas beta 2, ahí tenemos las dosis, el salbutamol, que es el que más usamos, terbularina también la usamos, pero principalmente el salbutamol, ¿sí? ¿Cómo se hacen las inhalaciones? Acá yo se los dejo, y a veces las hacemos, pueden ser en PAF, que es, ya le digo, lo que más usamos, o también, en casos muy graves, se pueden hacer a veces o dosis continuas, o a veces cada hora se van utilizando. Muchos me van a preguntar, pero los efectos adversos y la taquicardia, y sí, bueno, eso hay que ir viéndolo y controlándolo, pero ustedes piensen que la prioridad es que el aire entre a los pulmones. Si yo lo tengo totalmente obstruido, a veces la taquicardia no es por el salbutamol, sino por la hipoxemia, por la hipoxemia. Entonces esto a veces hay que ir controlándolo, ¿no? El otro son el hiperatropio, los beta-agonistas, o sea, se asocian a estos anticolinérgicos. El efecto principal, tenés primero que bloquea los receptores de acetilcolina, los tipos muscarínicos, entonces disminuye las secreciones mucosas. Y después, más tardíamente, tiene un efecto directamente de broncodilatadores, más tardíamente. Así que por eso se asocian, uno un broncodilatador inicial, el otro disminuyendo todo lo que es la respuesta de secreciones mucosas, y después sí va a tener un efecto broncodilatador. Bueno, acá están las dosis también. Después tenemos otros, no en la emergencia, se los nombro porque antes se usaba, ustedes lo van a ver
en algunos libros más antiguos que se usaban en la emergencia. Hoy realmente no se usa como tratamiento en la emergencia, se ha visto muchos efectos adversos, y la verdad que teniendo estos broncodilatadores, los corticoides inhalatorios que son tan efectivos, ya se queda como segunda línea de tratamiento en caso de que no mejore, como una opción. Pero en realidad la verdad que ya se dejaron de usar. Antes se usaba como primera línea, dabas una dosis de carga, después el mantenimiento, lo hacíamos en las ambulancias. Y después teníamos también los antiinflamatorios de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esto también se usan también como tratamiento de segunda línea, aumenta la respuesta celular a los esteroides, y también la disminución de todos los que son reactantes del nitrógeno, ¿no? Entonces esto también actúan como antiinflamatorios, digamos. También a veces en los últimos años dosis pequeñas de teofilina también a veces se puede llegar a utilizar porque disminuye la cantidad de neutrófilos a nivel de todo lo que es la vía aérea, en la expectoración, y puede tener un papel bastante relevante como inhibidores de la fosfodiesterasa, así que estos también a veces se puede llegar a utilizar. Estamos hablando en el agudo, ¿no? En los corticoides, porque después el tratamiento crónico es diferente, ¿no? Los corticoides sistémicos, estos en el agudo son los que se utilizan, tenemos diferentes tipos de corticoides. En la emergencia generalmente usamos un corticoide de acción rápida, pero también como de acción rápida es de acción de corta duración, pero lo que necesitamos es que haga un efecto rápido y nos dé tiempo a otra medicación, como la hidrocortisona, pero podemos usar también dexametasona. Mejoran el intercambio gaseoso, reduce el tiempo hospitalario. La verdad que estos corticoides, la verdad que desde que salieron son como nuestro salvavidas, ¿no? En el EPOC, en el asma. Ahora vamos a ver. Acá hay otro de los corticoides, la prednisona, la metilprednisolona, también antiinflamatorios bronquiales, disminuye específicamente todo lo que es la hiperreactividad bronquial, por estos mecanismos, ¿no? Disminuye la permeabilidad vascular, el edema bronquial, la producción de citoquinas, entonces realmente el bronquio mejora y se desinflama. Bueno, lo que tiene la prednisona o la metilprednisolona, que empiezan a actuar más tardíamente, entonces por ahí uno empieza un tratamiento con hidrocortisona, lo deja cada 6 horas o cada 4 horas, o cada 8 horas, depende del paciente, y después después, una vez que ya mejora el cuadro, puede dejar 2, 3 días o 4 días, o depende de la cantidad, depende del paciente, los primeros días, las prednisona, ¿no? Entonces tiene un efecto más tardío luego de administrarla. Su utilización precoz ante síntomas disminuye su hospitalización, sobre todo cuando son reagudizaciones asmáticas, ¿no? Y en los EPOC disminuye los síntomas y mejora mucho más rápidamente la función pulmonar, ¿no? Si esto sobre todo se asocia con los broncodilatadores que vimos recién. Ahí tenemos las dosis, la hidro, la prednisona y la metilprednisolona. Y después tenemos los corticoides inhalados, que también lo usamos. Todo esto se puede utilizar en el mismo momento, ¿no? Viene el paciente, está con el broncoespasmo, la reagudización, la hipoxemia, la hipercapnia, y empezamos con toda la línea de tratamiento, el A, B, C. ¿Sí? Si sospechamos una infección respiratoria, ahora nosotros lo que utilizamos es un antibiótico para gérmenes comunes, puede ser amoxiclavulánico, podemos ponerle claritromicina, algún macrólido para los gérmenes atípicos, y agregamos el oseltamivir, y si llega a ser un coronavirus, como estamos ahora, bueno, no tenemos ninguna línea de tratamiento específica todavía para el coronavirus. Pero bueno, usamos esos 3, llega a aparecer coronavirus positivo, esto en algunos lugares sacamos el oselta, en otros lugares, si es un EPOC, dejamos el antibiótico, por si hay gérmenes comunes involucrados, además de los virales, y si no, sacamos todo, tratamiento sintomático, porque no tenemos ningún antiviral que justifique el tratamiento. Y los corticoides inhalanos, lo que más utilizamos, el budesonide, a mí me gusta usar el budesonide, pero tenemos también la fluticasona y la beclometasona, que también se utilizan en PAF.
Esto también, lo que tiene de bueno los corticoides inhalados, que tienen un efecto puramente bronquial, o sea, no se absorben a nivel sistémico, entonces no tenés todos los efectos adversos de un paciente con corticoides, que tenés que estar haciéndole protección gástrica, que disminuye la respuesta inflamatoria también a nivel de la médula ósea, o sea, tenés un montón y bueno, siempre con los corticoides hay efectos adversos. Entonces con los inhalados a veces haces 1 o 2 dosis de hidrocortisona, por ahí lo dejas depende del paciente, por eso, pero por ahí podés seguir con los inhalados más tranquilamente, que no tiene tantos efectos sistémicos, ¿no? Bueno, después otras medidas de tratamiento, siempre el estado hídrico, el estado nutricional del paciente, ver la prevención, son pacientes por ahí que están en cama, van a estar varios días, entonces considerar también la prevención de la enfermedad trombótica, ¿no? Entonces evitar otras complicaciones de un paciente que está internado, postrado, quieto. Mucolíticos o antioxidantes que también se pueden utilizar, y todo lo que hace a la kinesiología respiratoria de estos pacientes, a medida que van mejorando, evitar o sea, aprender a cómo evitar o cómo fortalecer los músculos para hacer frente a estas exacerbaciones, ¿sí? También en algunos casos, sobre todo en el broncoespasmo grave, que no mejora con los broncodilatadores, con los corticoides, una última línea de tratamiento es el sulfato de magnesio, que lo que hace es relajar el músculo liso, especialmente bronquial. Bueno, ahí tenemos las dosis, cómo se utiliza. A veces nosotros lo utilizamos, ya el paciente ya está en terapia intensiva, respirado, pero seguimos con broncoespasmo que no mejora, no entra el aire, silencio ocultatorio. Bueno, y después están otra vez la aminofilina, la teofilina, que también les decía que su uso es controversial, tiene varios efectos adversos, pero a veces se podría llegar a utilizar en dosis bajas, podría llegar, hay algunos estudios que disminuyen la exacerbación de pacientes con EPOC y de asma. Lo que les decía, no se usa en los cuadros agudos. Epinefrina o adrenalina ya también, como última línea de tratamiento, puede llegar a ser usada, sobre todo cuando hay cuadros de anafilaxias grave o angioedema. Los antagonistas de receptores de leucotrienes, a veces también en algunas crisis asmáticas se puede utilizar como segunda línea. Los mucolíticos están descritos por ahí, por la exacerbación del EPOC, cuando empieza a aumentar, o para fluidificar las secreciones y poder eliminarlas más fácilmente, porque a veces ya nada más el hecho de que haya moco empieza a producir reacción inflamatoria y broncoespasmo. Y con respecto a la terapia con oxígeno, es lo que les decía hoy, son pacientes que están acostumbrados a manejar saturaciones de 90, 88, 90, 92, y oxemias dentro de valores muy, muy al límite, incluso 55, 60 pueden llegar a ver. Entonces, ojo con estos pacientes porque, como dijo uno de ustedes, a veces en ocasiones estos pacientes leves, le pones oxígeno a altas dosis, lo querés llevar satura 90 y lo querés llevar a 95, 96, y bueno, y terminan haciendo un paro respiratorio por inhibición, porque muchas veces la hipoxemia es el estímulo, la hipoxemia, para que ese centro respiratorio se active, ¿no? Entonces, al darle el oxígeno dejan de estimularse y no es infrecuente que terminen con paro respiratorio. Entonces, cuidado los pacientes crónicos, los retenedores o los hipoxémicos crónicos con el oxígeno. Pero por otro lado, si vos tenés un EPOC que te viene con una infección respiratoria, sea cual sea, y le pones el saturómetro y satura 70%, le vamos a tener que hacer algo, si no el paciente se va a morir sin oxígeno. ¿Entienden? O sea, es como todo, ¿no? En la emergencia ustedes tienen que pensar muchas veces que cuando damos un tratamiento a veces perjudicamos otras cosas, pero es como el mal menor, ¿no? Es como que, bueno, tengo que hacer esto porque si no el paciente se muere. Entonces recurrimos, bueno, yo le doy el salbutamol, lo que necesito es que abra ese bronquio, si no, bueno, esperaré la taquicardia, después la trataré, pero yo lo que necesito es que respire, ¿entienden? Por eso que a veces usamos, yo siempre digo, el mal menor, ¿no? Porque muchas veces en emergencia hay situaciones que
tiene muchos efectos adversos, ¿no? Pero bueno, después lo corregiremos si tengo pacientes. Si no tengo pacientes, no corregimos nada. La sobrecorrección de la presión de oxígeno puede llevar a una acidosis respiratoria y después un paro respiratorio, ¿no? Lo que más o menos le estuve explicando recién. La BNI, los objetivos de la BNI, mejorar el estado general, disminuir el trabajo respiratorio, principalmente esto. Al disminuir el trabajo respiratorio va a disminuir la frecuencia respiratoria, mejora el volumen minuto respiratorio. Esperen un segundo que se me va a cortar la batería de la compu, esperen. Ahí está el enchufe. Bueno, entonces la ventilación no invasiva, les decía que lo que mejora es el trabajo respiratorio, ¿no? Y disminuye la presión de dióxido de carbono. Porque a veces lo que yo necesito en este paciente EPOC no es tanto el oxígeno, sino mejorar la bomba, digamos, este fuelle, porque es lo que se cansa. Por supuesto, al no ventilar, empieza a aumentar la PCO2 y disminuir la oxigenación. Entonces, con todo esto mejora, ¿no? Entonces, lo que les decía, que la BNI disminuye la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Pero acuérdense que si yo ya tengo el paciente con alteración de la conciencia, acidosis respiratoria, bueno, yo ahí lo tengo que poner en el respirador, ¿no? No puedo poner BNI porque pierdo tiempo y siempre es mejor organizar cuando uno va a entubar o ventilar, estar organizado, que el paciente esté con una presión normal y no que lo tengas que respirar en paro respiratorio, ¿no? Que ya está chocado, no respira, ¿no? Entonces ya es más grave, no llegar a eso. Bueno, y cuando yo le pongo la ventilación mecánica, por la insuficiencia respiratoria, esto muchas veces, bueno, acá el objetivo es disminuir la mortalidad. Sabemos que si no lo requiere va a aumentar la mortalidad, pero lo que hace la ventilación mecánica es dar tiempo hasta que podamos tratar esa neumonía, ese cuadro viral o esa lesión que ha producido esta exacerbación, ¿no? Por eso dice que disminuye, ayuda a mejorar la mortalidad y aliviar los síntomas. Bueno, esto es un tema que por ahí es más de terapia intensiva, pero es importante que todo paciente que esté en ventilador artificial necesite estar más tranquilo, no tenga tanto esfuerzo, y esto también, lo que les decía hoy, va a depender de la gravedad, no tanto de la edad, o en la edad sí, pero yo puedo tener un paciente de 50 años con un EPOC exacerbado, pero que sea una fase terminal, y eso también es importante. O sea, más que la edad, es el grado de la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad ya en su etapa terminal. Bueno, la mortalidad de la exacerbación del EPOC en un paciente que está en ventilador artificial es del 15 al 20% en diferentes series, y es lo que les decía, considerar la ventilación no invasiva, ¿no? En caso de que se pueda, no insistir. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Vemos poquito de asma? Un poquito de asma. ¿Me aguantan un ratito más? Uy, ¿sí? Me aguantan un ratito más, dale. Después sí. Cualquier cosa me ven tranquila en la grabación. Bueno, sí, porque es... Bueno. Con respecto al asma, fíjense, paciente, acá le puse un caso clínico, paciente de 35 años que ingresa a la guardia por un cuadro clínico de disnea y dolor torácico. Comienza en forma aguda. Entonces yo lo que voy a ver, ¿qué tipo de asma es? ¿Viste? Si es un tipo de asma leve, moderado, grave o tiene un riesgo vital, tiene un riesgo en su vida. Y para esto, para ver si es leve, moderado o grave, cuando viene este paciente con el broncoespasmo y la disnea y el dolor de pecho, me tengo que fijar eso, los síntomas, el estado neurológico y si uso o no los músculos accesorios. O sea, yo me tengo que fijar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, todo eso lógico, pero me tengo que fijar si esos síntomas
cuánto tiempo hace, si la disnea fue progresando, ya tengo una disnea en menos de 24 horas de 1 a 3, o por ahí te dicen, no, mira, hace una semana que estoy. Bueno, entonces, los síntomas, por eso, depende cómo se van presentando los síntomas. Si hay compromiso del estado neurológico, esto es importantísimo. Si yo ya tengo confusión, somnolencia o lo que sea que comprometa algún estado de la conciencia, obviamente si el paciente viene en coma, ya va a estar la cosa grave, pero esto es como para que uno vea si es grave o no. Si salgo corriendo a buscar al terapista y una cama en terapia intensiva o no. Entonces ya tengo alteración neurológica, yo ya sé que va a ser de grave para arriba. Uso de músculos accesorios yo puedo tener moderado, yo puedo estar acá. Pero ojo, esto se va juntando. A ver qué más está. Entonces lo que les decía, también me voy a fijar el resto de los parámetros vitales, como les dije recién. Tengan en cuenta, el asma también es un proceso inflamatorio y hay broncoespasmo, igual que el EPOC. Se combinan las dos cosas. Entonces, si se combinan las dos cosas, yo voy a tener un asma grave agudo tipo 1 o un asma grave agudo tipo 2. En uno predomina más la inflamación, por eso que por ahí con un corticoide mejora, y en el otro predomina más el broncoespasmo, por ahí acá mejora más con un broncodilatador. Uno igual habitualmente hace las dos cosas, pero fíjense que uno responde más rápido que otro por el tipo de agudización o reagudización del asma. Fíjense acá, el tipo 1 es más lento, son pacientes que vienen por ahí de una semana de evolución. El tipo 2 es más rápido, más hiperagudo. El más lento y el más, digamos, benigno es más frecuente, es el que se maneja más por... ustedes empiezan a hacer ambulancia, empiezan los primeros fríos y los van a ir llamando por estos cuadros. Habitualmente es el 80, el 90% de los pacientes van a ser de este tipo. No van a ser frecuente que los tengan que internar. O por ahí si los internan es un día de por guardia, los controlan unas horas, o por ahí el paciente no tiene un nebulizador o no tiene medicación, bueno, entonces se interna, pero si no se maneja en la casa con broncodilatadores. Bueno, predominan mujeres, hay generalmente una infección respiratoria asociada, fíjense que en el otro son más cuadros alérgicos, el estrés, el ejercicio extenuante o alergenos determinantes. Acá en el tipo 1 la obstrucción es menos severa, por eso responden mejor, tienen una lenta respuesta al tratamiento, pero una vez que por ahí progresa, puede necesitar internación también. ¿Sí? Y acá es más agudo, más frecuente en los hombres, la obstrucción es más severa al inicio, después ya va a ir respondiendo bien al tratamiento, y fíjense que paradójicamente parece como que tiene menos internaciones el tipo 2 porque responde mucho mejor al tratamiento. Son los de tipo 2. Lo que les decía, uno es más inflamatorio, otro predomina el broncoespasmo. Bueno, acá la evaluación inicial, entonces, si es leve o moderada, aporte de oxígeno donde tengo una saturación más del 90%, vamos a utilizar agonistas de acción corta, puede ser cada 20 minutos, cada hora. Estamos hablando cuando hay una exacerbación o una reagudización del asma. Y ya acá, leve moderada, puede utilizar corticoides sistémicos. Si con esto no mejora, voy reevaluando, entonces, bueno, voy a seguir el tratamiento, a veces es necesario la internación o no. Cuando ya es el cuadro grave, acá es saturación, sí, más del 90 y acá es menos del 90, acá está mal, menos del 90, ¿sí? Cuadro grave, menos del 90%, ya voy utilizando los agonistas beta 2 igual, agrego hipertropio, fíjense que acá la diferencia, también son corticoides, es en cuanto a el intervalo interdosis. Necesito cada vez más frecuente dar el tratamiento, ¿no? Bueno, y el grave, ya acá por ahí yo ya puedo, si el paciente, el estado todavía clínico y el estado neurológico es apto, le puedo ya poner una ventilación no invasiva, si tengo uso también en el asma, o si uso músculos accesorios y todo. También voy viendo la respuesta al tratamiento según la sintomatología, el estado ácido-base, especialmente la PCO2, bueno,
y a veces puedo ir controlando después que mejore el tratamiento con la espirometría, ¿sí? Entonces lo voy controlando. Si tiene buena respuesta con todo el tratamiento inicial, le puedo dar el alta al domicilio y continuar, darle tratamiento con beta-2 agonistas y algún corticoide también local inhalatorio, ¿no? Si tengo una respuesta que no es la que yo esperaba, o todavía hay síntomas, o todavía está desaturando, entonces requiere la internación, y lo voy controlando. Y bueno, por supuesto, si persisten más los síntomas, ya hay alteración del estado neurológico, acidosis respiratoria, por ella requiere hasta internación en terapia intensiva y asistencia respiratoria, ¿no? El sulfato de magnesio ya lo comentamos, acá también se puede llegar a utilizar. También hay se hace como última línea de tratamiento por este efecto de broncodilatador, pero la verdad que no hay estudios que avalen de alta eficiencia, ¿no? La teofilina y la miofilina, lo mismo que para el EPOC, no tienen un aval científico como primera línea, sí como segunda cuando todo el tratamiento convencional no mejora. Bueno, y acá le puse un cuadrito de los cuales resume un poquito lo que es en el asma y en el EPOC, la medicación que se utiliza habitualmente, pero fíjense que básicamente los beta-agonistas, los lipratropios, los corticoides, antibióticos en caso del EPOC, por esto que yo les decía de la lesión estructural, en los asmáticos no, el oxígeno acá lo vas titulando, o sea, lo vas controlando, en el asmático no, bueno, es un hipoxémico, y la BNI la utilizás en ambos, pero especialmente por ahí en el EPOC. ¿Por qué? Porque en el asmático responde más rápidamente, ¿eh? ¿Sí? Acá tenemos también los niveles de evidencia. Bueno, muy bien. Bueno, acá terminamos la clase, terminamos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. A ver, ahí está. Doctora. Sí, me escucho. Si hago una consulta. Sí. Habíamos hablado de uso de músculo accesorio. Sí, ¿quién me habla? Perdón. Cristaldo. Ah, Cristal, sí, sí. Uso de músculos Eh, accesorios, sí. sí, me acuerdo de los pediátricos, pero de adulto mucho Ah, no es me lo acuerdo. mismo. Es lo mismo. Lo Ah, que pasa perfecto. que, no, pero te lo comento. El pediátrico, viste que usa más el aleteo nasal, pero Exacto. el adulto vas a encontrar músculos abdominales, Ajá. intercostales, supra e infraclaviculares, músculos del cuello. La posición, por ejemplo, de estar sentado y apoyar ambos brazos, no sé si me ves, apoyar Sí, ambos sí, brazos, te veo. ¿viste? Y tratar, sobre todo en el EPOC, porque lo que está haciendo es un Es, esfuerzo, como en los niños no hay EPOC, es un esfuerzo claro, para sacar el aire, o sea, la expiración se transforma en una actividad activa, entonces por eso cansa desde mucho. la posición ortonea, creo La que se ve. ortopnea, sí, en realidad Exacto. no tolera el decúbito, no tolera el decúbito para Es, nada. Son pacientes que hace varios exacto. días que están durmiendo sentados, ¿viste? Por eso que Ujú. cuando viene, pero a veces después tenés aleteo nasal, no es tan frecuente como en los niños. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada, de nada. Bueno, algo más. Después, igualmente, cualquier consulta me van preguntando la próxima clase o la preguntan por el grupo, no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Así que, a ver, Lucía que me levantó la mano. Ah, no, me dio un aplauso. ¿Me dio un aplauso? Sí, muy buena clase, me encantó, Ah, muy está, interesante. está. Ah, muchas gracias por ese aplauso. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo alguna vez quisiera verlos, porque yo los conozco por mail. Ahí está Fernanda, Diego. Ah, Diego está acompañado, ahí está. Está. Bueno, chicos, sí. Ah, ahí está Fair, muy bien, muy bien. Jorge, saludo. Bueno, acuérdense entonces de mandar el nombre completo, así Lucía o Fernanda lo pueden anotar y me lo pasan, así vamos armando los certificados, ¿sí?
Bueno, la próxima Sí, Doc, clase... yo ya estoy haciendo la lista. Los chicos ya están mandando los nombres. Ah, genial. La próxima clase van a ver todo lo que es shock, tipos de shock, insuficiencia cardíaca, que es un tema muy interesante como motivo de consulta, hablando de disnea, y a veces también se confunde, ¿viste? A veces tenés pacientes que tenés todo, insuficiencia cardíaca, EPOC, tenés todo junto. Y va a estar el doctor Carqueijeda dando la clase. Creo que va a ser al mismo horario, igual va a ser más o menos en este horario, pero bueno, como la venimos grabando, voy a dejar de grabar, así